Buenas noches a todos. En realidad es sorprendente la concurrencia y me alegra muchísimo en nuestra Casa Radical de Corrientes poder hoy hacer esta reseña histórica pequeña que en realidad es el Big Bang del radicalismo en el país. Nuestra militancia, que aquí hay un montón, nuevos, no tan nuevos y con años encima, es algo que ha caracterizado al radicalismo y se va a playar mucho más que yo en el nacimiento en el Big Bang en ese 1800 y pico, cuando ese suceso, esa revolución, ese movimiento generado desde las bases sin ningún tipo de organización previa, comienza con lo que es el germen de la Unión Cívica Radical. Ignacio Cela, militante de esa época, o no tanto Ignacio, pero con muchos años de militancia y de experiencia en gestión y de militancia en el partido, va a hablar sobre eso. Pero como radicales tenemos que estar orgullosos. Hemos sido más de 100 años, 120 y pico de años, la columna vertebral de la Argentina, de la estructura política argentina. Una columna vertebral que la han tratado de torcer, la han tratado de quebrar. Un día un militante amigo me decía que los radicales parecemos como las pulgas, que la aprietan así, nos quieren romper y cuando nos sueltan saltamos de vuelta y seguimos militando. No sé si la metáfora es justa o no, pero la realidad es así. Nosotros podemos decir que en la nación, en la provincia y en cada pueblo hay un militante radical que está presente y que está haciendo una representación de su partido. Hoy nosotros vamos a recordar la historia, cómo nacimos, porque saber los aciertos y los errores hace que crezcamos. Saber que somos, aún después de 120 años, 125 años, un refugio de personas que piensan diferente y que se oponen a ideologías como las que existen en la actualidad, realmente es motivo de orgullo. Y saber que el Partido Radical está vivo, que hoy en la provincia de Corrientes el gobierno es nuestro, saber que existen posibilidades de expansión a nivel nacional y que existen recursos humanos que están aquí solamente porque creen en lo que la Unión Cívica Radical puede darle como partido y como espacio político, ahí me llena de orgullo. Así que, Ignacio, gracias por venir, gracias por a todos los representantes nuestros, a nuestro diputado, al presidente del partido, a todos los correligionarios nuevos y con más años que han militado y han visto todo. Yo quiero saludar a algunos del interior, principalmente a los de mi pueblo, fallecido doctor Ferrari, a mi viejo militante radical de la universidad, y a todos los que han concurrido aquí. Mi padre me dijo un día, cuando yo me puse a criticar como adolescente algunas cosas políticas que ocurrían, y lo he referido, me dijo: si no haces, no hables. Y ahí empecé a hacer. Así que a todos los radicales que aquí están presentes, les doy formalmente la bienvenida desde el Ateneo, desde la Unión Cívica Radical, y escucharemos la palabra de Ignacio, que va a ser mucho más claro y explícito. Buenas noches y muchas gracias. Invitamos ahora al licenciado Ignacio Cela, ministro de Industria de la provincia de Corrientes, que nos va a hablar sobre los acontecimientos históricos de la Revolución del país. ¿Me escuchan ahí? Es difícil hablar de historia de un querido grupo y heterogéneo grupo de militantes que están recordando un momento fundamental para la historia argentina, la Revolución del Parque. Y veo con orgullo que el Ateneo se llama Ateneo del Parque. Allá por el año 82, en una reunión
con el doctor Alfonsín nos mandaron a los militantes, éramos pocos de la juventud en aquel tiempo, a armar los comités de las distintas parroquias, allá se les llama parroquias. Y a mí me tocó armar la juventud de el lugar donde había sido la Revolución del Parque. La Revolución del Parque se dio fundamentalmente, en primer lugar, en la capital federal. No fue una revolución que vino desde el interior hacia Buenos Aires, sino que fue una revolución que se dio en la ciudad de Buenos Aires. Y el lugar físico es donde hoy está Tribunales donde está la Corte Suprema de la Nación. Ese lugar, ese era el lugar donde estaba el parque, que se llama del parque porque era el parque de artillería. Ahí se guardaban cañones, balas, y era el lugar, rifles, y era el lugar preciado para cualquier levantamiento cívico-militar que se pudiese dar. Para ponernos en tiempo, yo quiero recordar algunas cosas que pasaban en ese tiempo, en esa época. Sobre todo para los jóvenes, es muy difícil imaginar aquel tiempo. Veníamos de un tiempo similar al que tenemos hoy. En 1853 se había jurado la Constitución y la República Argentina tenía una razonable estabilidad política. Digo razonable porque hubo unas cuantas asonadas y unas cuantas revoluciones, pero institucionalmente se tenía cierta estabilidad. En 1880 se regulariza una situación que era muy difícil para todos, que era la definición de lo que iba a ser la capital federal. Hasta ese tiempo no había capital federal. Entonces, producto de ese acuerdo al que llegan porteños y provincianos, se regulariza esa situación y la ciudad de Buenos Aires pasa a ser la capital federal. Dejaba al gobierno un hombre del interior, tucumano, Avellaneda, y entraba otro tucumano que tenía su fortuna hecha en Córdoba. Pero entonces ese era el interior el que avanzaba sobre la capital. Los porteños sentían esa sensación. Teníamos institucionalidad, no teníamos democracia. ¿Qué significa tener institucionalidad? Significa que se daban los cambios naturales que deben ser dados en los gobiernos. Había periodicidad en la gestión de gobierno. Cada 6 años se cambiaba un presidente. En esa época se elegía cada 6 años. Y la elección era una elección donde no había, como conocemos hoy, el sufragio universal. ¿Dónde votaba la gente? La gente votaba en los atrios de las iglesias. Y se votaba, ¿cómo se votaba? A mano alzada. ¿Qué significaba eso? Que el voto no era secreto y que decía voto por fulano y se anotaba el fulano por el que votaba ese ciudadano. Imagínense la presión que podía tener un ciudadano que iba a votar al atrio donde estaba el comisario, los policías, el puntero, los dirigentes, y por si hacía falta algún que otro oficial del ejército dando vueltas para que no haya problemas. La gente votaba absolutamente presionada. Esa era lo que se llamó, o lo que se le llama la república, en todo caso aristocrática. Algunos le dicen la república oligárquica también. Lo cierto es que fue una generación que tenía las cosas claras y que había llegado a algún acuerdos básicos políticos, fundamentales para generar el desarrollo y el crecimiento económico. El país crecía
a ritmos, ahora le dicen tasas chinas, a ritmos realmente impresionantes. Las líneas férreas, de no tener casi líneas férreas, teníamos allá por el 1890 una red interesante de líneas férreas instaladas en la República Argentina. Teníamos 70 millones de cabezas de ganado ovino, o sea, oveja, no el ganado vacuno. El ganado vacuno es posterior. Se producía ganado ovino porque había una enorme demanda de los ingleses de la lana producto de ese ganado ovino. No se producía tanto para carne, sino se producía sobre todo para lana en aquel tiempo. Esa era entonces la economía de aquel tiempo, con una cantidad interesante, importante de sector agrario, con varios millones ya en aquel tiempo de hectáreas sembradas. Pero ese tiempo tenía un problema, que era el acceso al poder de sectores que habían sido desalojados del poder en algún tiempo, hacía ya algún tiempo. Ese tiempo tuvo también otro problema, que era una fenomenal deuda pública. Fenomenal deuda pública que se había contraído para hacer algunas inversiones, es cierto, pero realmente se había quintuplicado la deuda pública en 2 años, entre 1888 y 1890. Ese tiempo también tenía una enorme inflación porque no había una sola moneda. ¿Se acuerdan del Secacor? Bueno, algo más o menos parecido. No había una sola moneda. Entonces había distintos bancos que emitían moneda. Al haber mucha moneda y no haber un control sobre la emisión, había una enorme inflación en aquel tiempo, en 1890. ¿Qué significa este 1890? En realidad, ahí no aparece la Unión Cívica Radical todavía. Es un movimiento de las clases medias de la ciudad de Buenos Aires, cansados del unicato. ¿Qué era el unicato? Juárez Celman, presidente. Juárez Celman, vuelvo otra vez para atrás porque hay un tema que es importante que se sepa. En 1880 Roca es presidente, duraban 6 años en el mandato. 1886 Roca lo opone a su concuñado, que había sido gobernador de Córdoba, pero que no se caracterizaba por ser un hombre sumamente inteligente, como sí lo era Roca, que representaba realmente bien a los intereses de donde él provenía. Juárez Celman, entonces, su concuñado, genera lo que se llama el unicato, partido y gobierno en una sola mano. Roca cede ante eso, y ese movimiento generó en la burguesía, en las clases medias de la ciudad de Buenos Aires, una gran reacción. Esa característica política de autócrata liberal como lo era Juárez Celman generó una fuerte reacción en estos profesionales jóvenes, sobre todo jóvenes. La situación económica, que por supuesto no ayudaba, con inflación y finalmente con una fenomenal crisis de deuda externa. No parecía lo que nos está pasando hoy. Parece que las crisis en la República Argentina son repetitivas y reiterativas. Inflación, deuda externa. Juárez Celman y el unicato, dejando de lado algunos sectores de las clases dominantes de aquel tiempo. Juárez Celman era, como les dije, un hombre proveniente de Córdoba, cordobés.
su vicepresidente era Carlos Pellegrini. Frente a ese sindicato, frente a esa crisis, quienes primero se levantan son los jóvenes. Allá por el año 1889 hacen una reunión de la juventud. Un dirigente importante, Francisco Barroteveña, fue quien encabeza esa movida de la Unión Cívica de la Juventud, se llamó. Septiembre, Jardín Florida. Por ahí van a ver una foto de lo que era el Jardín Florida. Esa fue la primera reacción juvenil. Normalmente frente a estos problemas, frente a esta crisis, es la juventud la que reacciona primero. Es la juventud la que reacciona primero. Dirigentes que ya tenían algunos años, 40, más o menos mi edad, 40, entre 40 y 50 años, fueron los que toman luego esta bandera de la Unión Cívica de la Juventud. Y se conforma, luego del frontón de Buenos Aires, se conforma lo que va a ser la Unión Cívica Nacional. Ese va a ser el germen de donde va a salir la Unión Cívica Radical, la Unión Cívica Nacional. Pero en ese partido político casi informal ya se había armado lo que en el futuro sería uno de los más grandes problemas de todas las fuerzas populares de la República Argentina. Esa división entre sectores más moderados y sectores más intransigentes. En esa Unión Cívica Nacional había dirigentes de la talla de Leandro Alem, por supuesto, Bernardo Irigoyen, Aristóbulo del Valle, estaba Bartolomé Mitre, dirigentes importantes que no representaban bien a esa juventud. Y esa revolución que se empieza a armar a partir de ese gran acto, quiero decirles, el acto del frontón fue un acto de más de 10.000 porteños. Hoy un acto de 10.000 personas es un acto muy grande. Imagínense en 1890, de donde tenemos que sacar a los inmigrantes, porque los inmigrantes casi no concurrían a esos actos. Entonces, una fuerza realmente muy importante. Esa movilización fue una movilización tan importante que hizo dudar y mucho, y tener temor y mucho a las clases dominantes de aquel tiempo. Cuando digo las clases dominantes de aquel tiempo, digo el Partido Autonomista Nacional, básicamente, que era el partido de Roca, de Juárez Selman, Pellegrini. Inmediatamente Roca, el más astuto, le decía al Zorro, el más astuto, lejos de esa generación, lejos, toma la iniciativa para dividir las fuerzas en la Unión Cívica Nacional. Esa operación política de Roca duró desde 1890 hasta que se eligió definitivamente al nuevo presidente, no a Pellegrini, sino al nuevo presidente que iba a ser Sáenz Peña. Y no Roque Sáenz Peña, sino Luis Sáenz Peña, padre de Roque Sáenz Peña. Una operación que le llevó más de 3 años, para dividir esa fuerza política que estaban haciendo, que se estaba gestando. Quiero decirles, el 13 de abril se conforma
la Unión Cívica de la Juventud, perdón, en septiembre se conforma la Unión Cívica de la Juventud del año 89. Y la Unión Cívica Nacional es en el año 90. En esa Unión Cívica Nacional, como les dije, estaban entonces dirigentes de todas las fuerzas, gente que venía del viejo partido autonomista. Alem lo era, un hombre del autonomismo de la provincia de Buenos Aires. Ahí estuvo, por supuesto, Hipólito Yrigoyen, ahí estuvo Lisandro de la Torre. Después le voy a ir diciendo qué formaron cada uno. Ahí estuvo Juan B. Justo, ahí estuvo José Félix Uriburu. Ese fue un movimiento cívico demasiado importante, que era muy difícil que se mantenga unido. Fue un movimiento cívico, como les dije, donde había ya dos tendencias. La tendencia más moderada, por no decir más conservadora, y la tendencia más intransigente. Cuando se conforma la convención de la Unión Cívica Nacional, se reúne en Rosario, eligen candidato a presidente, 1891. El candidato a presidente es Bernardo de Irigoyen. No es Hipólito Yrigoyen, es Bernardo de Irigoyen. Los intransigentes de aquel tiempo, Alem y la Juventud, lo eligen a Bernardo de Irigoyen porque era un hombre moderado, pero no le servía a los intereses de Roca. No servía para mantener el status quo. Debían romper esa fórmula. Entonces Roca en varias oportunidades se entrevista con Bartolomé Mitre y empieza todo un movimiento de división de la Unión Cívica Radical. En el 91, finalmente, se divide entre los cívicos y radicales. Radicales, ¿por qué? Esos eran los intransigentes, los que no querían acordar con el régimen que no dejaba votar a la gente libremente, los que no querían acordar con Roca, Párez Selman, con toda aquella oligarquía que gobernaba el país desde el 53. Mitre se junta con Roca y acuerda. Quedan entonces los cívicos y los radicales. Los radicales van a conformar el partido que hoy conocemos como Unión Cívica Radical, que tuvo en su historia muchas divisiones. Es nuestro más grave problema. Tuvo divisiones al poco tiempo. Lisandro de la Torre, recuerda que le nombré que había estado en la Revolución del Parco, fue el fundador del Partido Demócrata Progresista. Antes fue fundador de un partido que se llamaba Liga del Sur, que tuvo toda su fortaleza sobre todo en la provincia de Santa Fe, pero fue y es un partido nacional todavía. Seguramente lo conocerán, porque en la provincia de Corrientes tuvo y tiene todavía algunos votos. Juan B. Justo, que estuvo en la Revolución del Parque, fue fundador del Partido Socialista, el primer partido socialista de América, cuyo primer diputado fue Alfredo Palacios. Estuvo en la Revolución del Parque. Hipólito Yrigoyen, que fue quien armó la estructura del Partido Radical en la provincia de Buenos Aires,
La provincia de Buenos Aires ha sido históricamente un distrito muy difícil para el radicalismo. Hipólito Yrigoyen lo conocía como la palma de su mano. Hay un cuento de Yrigoyen que siempre decía lo siguiente: cuando mandaba a un delegado para armar el partido, en esa época, cuando se estaba armando en el 1900 ya el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, mandaba un correligionario para buscar a alguien que adhiera al radicalismo. Pequeños pueblos, estamos hablando de pueblos muy chiquitos, 4.000, 5.000 habitantes. Y le decía: lo primero que tenés que hacer es visitar al cura. Entonces, ¿por qué el cura? Te explico. Porque si el cura es italiano, es malo, seguro que es conservador. Pero si el cura es español, bueno, seguro que ya es radical. Y si es vasco, mejor es yrigoyenista. Hipólito Yrigoyen estuvo en la Revolución del 90, iba a ser el comisario de la Revolución. Iba a ser el comisario de la Revolución. Esa revolución finalmente fue desarmada. Si bien se combatió, hubo más de 100 muertos, esa revolución finalmente fue desarmada. ¿Por qué? Campos, el general Campos, que era hombre de los militares, era una revolución cívico-militar, mayoritariamente civiles, y con algo de tropa del ejército regular. Campos, general del ejército regular, con contacto con toda la élite gobernante de aquel tiempo. En un momento determinado, a Campos lo ponen preso, antes de que estalle la revolución. 2 días después lo sueltan. Ya te hace dudar un poco. Pero eso no es nada. Durante la revolución, él tenía un contacto con sus oficiales, y su contacto con los oficiales era de no más de 10 minutos, hasta que un momento llega el general Roca y tuvo 1 hora y media de reunión. Ahí se había acordado que la revolución no iba a atacar. El general Campos les mandaba notitas con civiles a los oficiales del gobierno diciéndole que se rindan, pero nunca atacó, nunca tuvo la vocación de ganar el poder por las armas. Al poco tiempo, al ser una revolución civil, el orden de las fuerzas civiles era un verdadero desorden. Allá veo una chica con boina blanca. Veo que todos tienen boina blanca, o algunos jóvenes tenían boina blanca hoy. ¿Saben por qué es? A ver. Resulta que durante la revolución, Ajá. mucho frío, bueno, no, gracias. Entonces los revolucionarios fueron a una tienda que estaba cerca a buscar boinas para taparse las cabezas. El distribuidor, el comerciante, tenía gran cantidad de boinas blancas. Entonces la mayoría de los revolucionarios salieron con boinas blancas. Se tomó como una identificación y muy rápido el resto de los revolucionarios que no tenían salieron a buscar por toda la ciudad más boinas blancas, y quedó eso como una marca de corregismo. Así quedó en la historia del radicalismo la boina blanca. Boina que, según la provincia, puede llegar a cambiar. Hay algunas provincias que usan más la bandera del parque, otros usan más la bandera de la intransigencia, otras usan más las boinas del color del partido. Por ejemplo, acá se usa mucho también la boina verde, porque es el color del radicalismo
como acá siempre tuvieron colores los partidos tradicionales, en un momento determinado para identificarlo, también nosotros teníamos que usar o el pañuelo o la boina verde. Es una forma de identificación, y es cierto lo que dice, la boina blanca identifica al radicalismo al nivel nacional. El radicalismo nació de eso, nació como un movimiento cívico, y por ahí algunos quieren o han querido históricamente darle una especie de doctrina, de dogma, y en realidad fuimos armando los radicales nuestra doctrina en la gestión de gobierno. Nuestro objetivo siempre ha sido la defensa que lo planteó Leandro Alem, la defensa de los desposeídos. Nuestros objetivos han sido a veces no bien definidos, y por eso nos han acusado a veces de ser o idealistas o charlatanes. Pero en la gestión y con el paso de los años, un partido puede cambiar de opinión. Un partido no debe necesariamente cristalizar su opinión. Somos el primer partido orgánico nacional. Un partido que tenía su órgano ejecutivo, su comité nacional. Un partido que tenía su órgano deliberativo, una convención nacional. Un partido que tenía sus comités de distritos y sus comités departamentales o parroquiales, según fuese, porque la división política en la capital federal, sobre todo, fue a partir de las parroquias. Les decía que se votaba en los atrios de las iglesias, ¿recuerdan? Bueno, eran las parroquias las que definían el distrito de cada una de las, de la capital federal sobre todo. Pero eso no significa que no hayan tenido idea los radicales. Eso no significa que los radicales hayan hecho propuestas concretas para su tiempo. Y yo voy a leerles una parte de la Carta Orgánica Fundacional del Radicalismo Correntino, que está acá. Yo la descubrí, no yo, sino un amigo, Mario Farizano, hermano de Eduardo Farizano, que era presidente del Superior Tribunal. Su abuelo fue don Antonio Méndez, quien fue convencional en 1912 de la Unión Cívica Radical. Y en esa convención se dio la primera carta orgánica, la Unión Cívica Radical de Corrientes. Y yo le voy a leer. Está en un cuadro, por eso. Yo le voy a leer los ideales, que para aquel tiempo, y quiero que nos pongamos a pensar lo que era el 1912 en la provincia de Corrientes, donde todavía no había gobernado nunca un radical, nunca, 1912. Está todo lo que es la Carta Orgánica con los capítulos de cómo funciona el partido en la provincia de Corrientes, y dice, la última parte dice ideales. Y el artículo primero dice régimen federal como sistema de organización política. Artículo 2, representación de las minorías como base del electorado político. ¿Se acuerdan? Los que menos tienen. Legislación del trabajo e integración jurídica del obrero.
Separación de la Iglesia del Estado, radicales de 1912. Reglamentación de las congregaciones y asociaciones religiosas, expulsión de las que se han establecido en el país, violando las prescripciones constitucionales. Monopolio del Estado de la instrucción cívica, pública. Adquisición por el Estado de los ferrocarriles. 1912. Después le digo algunas cosas. Organización y fomento de la educación agrícola e industrial. Está escrito en castellano casi antiguo. El divorcio absoluto. Hoy, a ustedes, a los jóvenes sobre todo, les digo, hoy es algo normal para los argentinos. Pero 1984 recién fue el algo normal para los argentinos. ¿84? 5. 5. Fomento de las obras públicas. Libre cambio nacional como base de la política económica y comercial del país. Reforma del sistema impositivo y rentístico actual. Supresión de los impuestos internos. El impuesto interno es el impuesto más injusto, es el IVA, entre otros, o los impuestos al alcohol, a la yerba mate, el cigarrillo, los consumos populares. Escuchen esto. Fomentar la implantación y desenvolvimiento de industrias que elaboren nuestra materia prima y aquellas industrias que reposen sobre materia prima que, no siendo aún producida en el país, pueda hacerlo con notables ventajas, de suerte que en el porvenir puedan luchar contra la competencia extranjera sin el auxilio de la protección. Celebración, escuchen esto porque por ahí algunos, celebración de tratados comerciales con las naciones sudamericanas que faciliten el intercambio comercial con ellas. Mercosur. Naturalización obligatoria de los extranjeros. Era un problema. El tema de los extranjeros fue un problema histórico en la República Argentina, porque ustedes tienen que saber que para esa época en Buenos Aires había más extranjeros que argentinos, que hablaban no el idioma original, la mayoría analfabetos, que no hablaban el idioma original, sino que hablaban el dialecto original. Entonces venía el gallego y hablaba el gallego, no hablaba. Imagínense el lío que era, había que educar eso, y ya lo habían pensado los muchachos estos que voltearon la revolución del 90. Porque la ley 1420 es casualmente, tiene como objetivo la de hacer argentinos a los hijos de los extranjeros. Modificación de la ley de residencia, encuadrándola dentro de los preceptos constitucionales. La ley de residencia era una ley que perseguía a los obreros, sobre todo extranjeros. Escuchen esta: abolición de la pena de muerte. Y esta es la última y la mejor. Creación del impuesto a la renta y del impuesto progresivo sobre las herencias, reservándose una parte de su producción anual para la expropiación de campos destinados a colonias de ciudadanos nativos, compra de útiles y demás accesorios e instalación en ellas de escuelas agrícolas e industriales. Un aplauso para lo del 1900. Ese era el radicalismo correntino de aquel tiempo. No era el radicalismo nacional. Y cuando digo el radicalismo correntino, el planteo de los ferrocarriles estaba claro. El principal problema que tenía la provincia de Corrientes era la comunicación en aquel tiempo. Y era necesario fomentar, promocionar la interconexión a través de los ferrocarriles en 1912. Entonces, el radicalismo, si bien nació
como un movimiento cívico, capaz que es mío, no importa, no te preocupes, bajale no. El radicalismo, si bien nació como un movimiento cívico, una respuesta a las injusticias de aquel tiempo, el radicalismo fue creando sus propias respuestas. Su propia respuesta en lo que se refiere a las políticas anteriores del radicalismo en la época de Irigoyen y de Bardear, que se mantuvieron sus propias respuestas frente al tema del petróleo. Al tema del petróleo, que se han mantenido, eso sí, históricamente, en la Unión Cívica Radical. Entonces, cuando algún militante de otra fuerza política, cuando algún justicialista, socialista, nos diga que nosotros somos pura cháchara, mostrémosle eso. Mostrémosle que nosotros trabajamos en función de las convicciones y trabajamos como un partido moderno. Esto que está acá es la demostración de ello. Disculpen si por ahí me equivoqué en alguna de las cuestiones históricas, pero quiero que les quede claro: el parque es un movimiento cívico-militar, movimiento que fue la reacción frente a tanta opresión, frente a tanta injusticia, movimiento donde no había gente de una misma manera de pensar, movimiento que se dividió en varias oportunidades, pero que hoy, luego de 120 y pico de años, está vivito y coleando. Nos quieren maltratar, matar, nos quieren anular. Pero ¿saben qué? Recién hablaba con Gustavo Valdés. Hace 2 años aspirábamos a tener 30 diputados. ¿Saben qué? Hoy tenemos 40. Y tenemos vocación de poder. Queremos gobernar nuevamente la República Argentina. Nosotros tenemos vocación de poder, no la vocación del kirchnerismo, sino la vocación de servicio. Fundamental para aquellos que se dedican a la actividad política. Vocación de servicio. Eso es lo que han tenido históricamente los dirigentes de la Unión Cívica Radical. Muchas gracias. Porque ellos tuvieron momentos difíciles y desde siempre acompañando y siguen acompañando al Partido Radical, que queremos homenajearlos. Al señor Selmar Leale, al señor Carlos Luque, al señor Pablo Basualdo. Invitamos en primer lugar al presidente de la Unión Cívica Radical, Sergio Pinta, a homenajear primero al señor Carlos Luque. Es nuestro Roberto Dili. Como decía Miguel, este es retiro activo. Estuvo en la plumero y a la cárcel. Para la prensa radicalista. Carlos no estuvo en el 90, pero sí estuvo en el 5. No, pero Carlito, escúchame, fue un precursor. El otro día, perdón, en una reunión en nuestro francés, él habló de los Bani. No, este es muy cortito, de los
de los Batman y no sé qué era. ¿Hay algo nuevo? Baby Boom, los Baby Boom. Los Baby Boom. Los jóvenes de No los sabía 80. qué era. Y me levanté y pedí la palabra y dije, Noel, yo tengo 66 años, yo entro en los Batman, ¿no? Y me dijeron que sí, ¿cómo me Invitamos ahora a Alberto Vaz, presidente del Comité Capital de la UCR, a entregar los presentes a Pablo Basualdo. Doctor Osvaldo, muchas felicidades. Van a recibir este presente. Muy agradecido. Cumplí 68 años militancia radical. Y hoy le entregué los 2 libros que reseñan todo mi andar en el partido, proyectos que tengo y que es testimonio viviente que yo he tenido la oportunidad de acumular en estos años y que se lo entrego para las presentes y las futuras generaciones radicalistas. Nada más. Invitamos ahora al diputado nacional Gustavo Valdés a hacer entrega a los premios Jacobo presentes. A ver, vamos a ir. Acá se exhibe el carnet Jacobo Emilio 1925. Perdón, está más abajo. 1956. No, antes. Y emoción en compartir con todos los amigos religionarios este momento de reconocimiento a mi persona, lo que agradezco profundamente. Quiero destacar que desde muy joven abracé este ideario radical, tanto es así que desde mi hermosa época de la juventud, de estudiante secundario y universitario, esto último en la ciudad de Córdoba, participando en actos en esa ciudad universitaria con la presencia de los radicales de entonces, como el doctor Ricardo Balbín, el doctor Arturo Frondizi y el gran gobernador de Córdoba, doctor Amadeo Sabatini, en cuyo gobierno concretó obras públicas de gran envergadura, como la construcción de escuelas en cada barrio de Córdoba y en la provincia y muchos otros emprendimientos. Quiero recordar y mencionar al hombre que expresaba la honestidad, la decencia y la humildad como fue el doctor Arturo Illia. Muy bien. Como un orgullo y satisfacción menciono a dos grandes valores del radicalismo en nuestra provincia:
el doctor Blas Benjamín de la Vega, cuya gestión fue interrumpida por una intervención federal, y el doctor Fernando Pirallini Niveiro, importantes obras en la provincia, el aeropuerto de Corrientes y la construcción de rutas y electrificación de pueblos y ciudades. Debo recordar y rendir homenaje al hombre que protagonizó el retorno a la democracia, me refiero al doctor Raúl Alfonsín, de nuestra república. Destaco además la prolífica acción del gobierno del doctor Ricardo Colombi en sus 3 periodos, con logros muy positivos e importantes para nuestra provincia. Agradezco de manera muy especial a todos los que me convocaron a este efectivo acto, el cual perdurará para siempre en mi memoria. Muchas gracias. Al señor Selmar Leale y al doctor Menciveta le vamos a hacer llegar los presentes más adelante. Para dar por finalizado el acto, invitamos ahora al presidente del Comité Central de la Unión Cívica Radical de la provincia, el doctor Sergio Flinta, a dar unas palabras a los presentes. Ahora ya hay micrófono. Vamos a hablar del futuro. Bueno, en realidad voy a ser muy breve. Creo que una conmemoración como la que hoy estamos haciendo ha sido engalanada por la descripción histórica que nos hizo nuestro ministro de Industria y ex intendente de la ciudad de Goya, el licenciado Cela, que realmente, tengo que confesarle, me sorprendió gratamente por sus conocimientos de la historia y la filosofía del radicalismo. Así que le agregamos una virtud más a Cela. Pero quiero saludar la iniciativa del Ateneo del Parque en conmemorar esta fecha, que resultó un hito histórico en la historia de nuestro partido, y en el día de hoy una jornada, una noche cargada de emoción. Quizás los que estamos en los avatares de la política cotidiana, los que todos los días estamos como en la trinchera discutiendo, recorriendo la provincia, cumpliendo con nuestras obligaciones políticas o legislativas, por ahí es que no nos queda mucho tiempo para mirar para atrás. En la política, como en la vida, nunca está de más mirar para atrás. Ver de dónde venimos, quiénes nos precedieron, cuáles fueron sus luchas, cuáles fueron sus ideales, cuáles fueron sus luchas históricas, en este caso, para establecer un proceso que tenga que ver con una vida dentro del marco de una verdadera república y no la formalidad que describía Ignacio, sino una república como resultado de un proceso democrático. Conocer a nuestros mártires, el radicalismo los tuvo, y muchos, durante todo el proceso histórico de la constitución de la patria. En definitiva, la posibilidad de generar un ámbito como este, como lo generó el Ateneo, y que nos posibilita a todos tener una jornada llena de recuerdos, de emociones y de instrucciones, porque hoy no estamos instruyendo muchos de nosotros. Muchos comenzamos la política leyendo libros de distintos autores, pero que tenían que ver con la historia de nuestros partidos. Y a cada uno de nosotros nos fue quedando conceptos que tienen que ver con el radicalismo. Yo trato siempre de definirlo muy sucintamente. El radicalismo es un movimiento de valores. No es ni un movimiento clasista ni materialista.
es un movimiento de valores, porque la lucha del radicalismo, el radicalismo comenzó luchando por valores. La democracia, la solidaridad, la lucha por los poseídos, la descripción detallada que hizo Ignacio de nuestra primera carta orgánica, que tiene que ver con un fundamento filosófico, algunas cuestiones casi descabelladas en aquellos tiempos, y algunas que hace poco pudieron ser reivindicadas, pero que le daban un gran contenido social, democrático e idealista, porque no es posible la política sin ideas. Aunque muchas veces los que tenemos que tomar decisiones tenemos la tendencia a ser pragmáticos, tenemos que tomar decisiones prácticas, pero que surjan de una idea. Y yo suelo poner el ejemplo más claro del gobierno que lidera Ricardo, nuestro gobierno provincial, que pudimos surgir, llegar al poder en el 2001 a partir de una alianza de partidos políticos, que en otros tiempos parecía descabellada. Ya Noel fue precursor en la década del 90, al principio con una idea similar que no pudo ser plasmada por el éxito por distintas circunstancias, porque estábamos en inferioridad de condiciones, etcétera, etcétera. Pero lo que surge a partir del 2001 tiene que ver con una alianza electoral y de gobierno que para muchos parecía descabellada. En el nivel del Comité Nacional nos discutían fuertemente esta idea, pero que resultó exitosa en lo electoral y en la gestión de gobierno. Pero por sobre todas las cosas resultó exitosa la gestión de gobierno, y este es un gobierno solidario y progresista y honesto, tres conceptos que fueron los ejes de la discusión política de Corrientes durante décadas: solidario no conservador, honesto y no corrupto, y progresista y no conservador. Porque la impronta del radicalismo está vigente permanentemente en la gestión. Podemos estar aliados con distintos sectores políticos, algunos antagónicos a nivel nacional, pero la gestión provincial tiene una fuerte impronta radical. Y eso tiene que ver de cómo nosotros todos hemos nacido en la política, leyendo, estudiando, discutiendo, debatiendo. Algunos desde el comité, otros desde la universidad, otros desde la escuela secundaria, otros desde los pueblos. Esa es nuestra formación. Lo decía ya Raúl Alfonsín: no sigan hombres, sigan ideas. Los hombres pasan, las ideas quedan. Esa es la Unión Cívica Radical, y esa debe ser la Unión Cívica Radical por todos los tiempos. Muchas gracias. Felicitaciones a todos. Ha sido una noche aleccionadora para los jóvenes, cargada de emociones y realmente ejemplar. Muchas gracias.